Nuestra caja oscura, por Irma Berolín, en el libro Mujer y Dinero, cuentos de escritoras argentinas contemporáneas. En el lugar donde guardábamos los papeles escritos, también escondíamos el dinero. Como el dinero había ido de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, y vaya una a saber por qué otros sitios y por cuánto tiempo, nos imaginábamos que las palabras escritas en el papel con trazo tembloroso se empapaban de la sucia energía de los billetes, hasta que quedaban cargadas de esa fuerza que hacía funcionar al mundo. Pero yo bien sabía que eran dos cosas muy diferentes. Las palabras no sobraban, el dinero no. Aunque quizá precisamente por eso creímos que era bueno juntarlos, mezclarlos sin ton ni son, obligarlos a que se restregaran casi sin querer en la oscuridad de la caja. Claro que existía el peligro de que las palabras se contagiaran de la pobreza del dinero y al final termináramos con la escasez como única riqueza. Si falta el dinero, es porque una mano negra lo ha quitado. Si faltan las palabras es que se nos está secando el alma, decía mi abuela. Al escuchar eso yo no sabía qué era lo peor. Los dos asuntos se complicaban en mi cabeza. Se me hacía un embrollo que ponía mis ideas patas arriba. Por un lado, el alma duraba para siempre y por otro, las manos negras nunca podían ser las nuestras. Solo éramos tres inofensivas mujeres. Mi abuela tenía las manos ásperas de tanto lavar y lavar la ropa. El paspado le blanqueaba la piel. Mi tía usaba muchos anillos y se pintaba las uñas de un color rojísimo, y jamás se vestía de colores que no fueran llamativos. Y yo, a pesar de haber nacido con el pelo oscuro, siempre tuve la piel muy blanca. Así es que si existía una mano negra, debía venir de afuera, del mundo, de ese lugar incierto que no era nuestra casa, o mejor dicho, de aquel conjunto inconmensurable de veredas y casas vistas desde el exterior, una hilera infinita, un escenario frío, repleto de bocas hambrientas y manos de las que había que desconfiar. Eso era el mundo, ni más ni menos, según la opinión de mi abuela. Mi tía, por su parte, era una mujer de poca conversación, de modo que, del mundo, yo no tenía otra noticia que la que me había imaginado escuchando las palabras de mi abuela. Por eso, el lugar del que preservábamos nuestros papeles escritos y nuestro dinero de los atropellos del dichoso mundo estaba muy oculto y era un secreto compartido exclusivamente por mi tía, mi abuela y yo. A las palabras las escribíamos sobre largas tiras, blancas, estiradas, y las letras en virome azul resplandecían y volvían más tersa esa superficie propicia para desenvolver los pensamientos. Los billetes, en cambio, daban la impresión de una gran aspereza. En uno de sus dos lados siempre aparecía un número, la cara de un hombre muerto en una época lejana, alguien con sombrero y bigotes, bordeado de laureles o acompañado por el escudo de la patria. Alrededor de aquellos billetes sobrevolaba un aire pretencioso. Tal vez, por esa razón, media humanidad perseguía a media humanidad, con tal de obtener y acumular billetes y más billetes que se encimaban unos sobre otros con impudicia hasta alcanzar el espesor de los libros. Así los veíamos en las películas, donde los ladrones asaltaban bancos o les colocaban a las mujeres collares de perlas sobre sus cuellos desnudos. En nuestro barrio, desde ya, ningún acontecimiento semejante sucedía y en casa, menos aún.
Pocas veces guardábamos monedas en aquella caja. La abuela decía que casi no tenían valor. A las monedas solamente las usábamos para subsistir en el mundo. Por ejemplo, canjeábamos 1 kilo de pan por una moneda de 1 peso o 2 por una bolsa de papas. Era tan simple, tan matemático que hasta daba escalofríos. Así es que en la caja había papeles, siempre papeles. Los billetes, con el rostro del hombre con cara de importancia bordeado por laureles, y de los otros, los que llevaban estampada nuestra caligrafía, a lo que mi tía, siguiendo sus torpes razonamientos, consideraba que carecían absolutamente de alguna clase de relevancia. En esos papeles no escribíamos recetas de cocina como la mayoría de las mujeres del barrio, sino historias que habíamos escuchado por allí o que simplemente inventábamos, por lo general de noche, cuando nos turnábamos para custodiar la caja. De día no nos hacíamos demasiado problema por esconderla, nos figurábamos que el peligro existía en la noche porque lo igual llama a lo igual y los dos se atraen con fuerza. La oscuridad de la caja y de la noche eran primas hermanas que procuraban su cercanía. A simple vista la caja no lucía como algo especial ni era ninguna exquisitez. Se trataba de una simple caja de tamaño no muy grande que forramos con un hule que antes nos había servido de mantel. Las uñas rojas de mi tía sobresalían sobre el dibujo descolorido. A tía no le gustaba escribir y creo que era por culpa de sus largas uñas. Las pocas veces que cubrió con su letra enclenque algunos papeles, lo hizo a regañadientes, casi se diría que por obligación. La abuela sí escribía con ganas y una nutrida cantidad de faltas de ortografía. Yo inventaba, a más no poder. La verdad es que mis historias más que raras resultaban desconcertantes, pero eso sí, las inventaba bastante bien, tan bien que parecían vividas por alguien que no había pisado jamás una casa como la nuestra. Desde el principio, desde el exacto momento en que el mantel dejó de ser mantel para cubrir la caja que se convirtió en escondite de nuestras riquezas, la tía, la abuela y yo nos juramos no delatar ante desconocidos el lugar en el que la ocultábamos. Primero lo hicimos por si volvía el abuelo, que se había ido una noche montones de años atrás, y también por mi hermano, del que no teníamos la menor información desde hacía mucho tiempo. Pero después el juramento nos sirvió para pensar en el mundo de manera abstracta y general. El mundo sí, o ese sitio repleto de manos negras, una interminable cantidad de casas, un escenario teatral de cartón pintado. Cada noche yo miraba la caja antes de cerrarla, la contemplaba obstinadamente hasta que la escondíamos, sin poder dejar de pensar que aquella caja contenía nuestros papeles y la escasa riqueza de unos cuantos billetes, y que la oscuridad del escondite sofocaba todo en su interior, de la misma forma en que nosotras nos sofocábamos dentro de nuestros cuerpos. Entonces era imposible no sentir que vivíamos metidas en alguna clase de oscuridad, una oscuridad que nos rodeaba como una campana y que llevábamos a todas partes como quien saca a pasear su perro. El mundo era un sitio de luz y nosotras cajas cerradas. Sin embargo, la oscuridad de la caja no me impedía recordar que allí adentro se mezclaban dos tipos de papeles muy distintos. Los billetes tenían números, y en los números no había más que vacío, un inmenso agujero que no podía llenarse con lo que a una se le antojara. En cambio, dentro de las palabras escritas algo había, aunque entre recovecos tan profundos que mi mirada tenía miedo de perderse. Creo
que nunca llegué a saber si escondíamos la caja con tanto esmero para cuidar las palabras o los billetes. Me parece que en nuestra cabeza los dos se convertían en una misma cosa. Claro, que en un mundo como este, donde seres y objetos envejecen con gran rapidez, no nos sorprendía que los tonos de por sí desvaídos del hule que cubría la caja se volvieran más pálidos aún. Por eso mismo no dejaba de llamarme la atención que las facciones y la expresión de los rostros de los billetes se mantuvieran inalterables. Son héroes, y los héroes no cambian, me explicaba mi abuela. La palabra héroe me producía un desbarajuste tal que me dejaba muda por un largo rato. Un héroe no camina por la tierra. Está sostenido por una corona de laureles que lo magnifica y dignifica. Un héroe respira inmortalidad, aseguraba mi abuela. Qué extraño. Nosotras respirábamos aire y a los laureles los usábamos para darle sabor a la comida. A medida que pasaba el tiempo, los listones alargados de papel donde hilvanábamos nuestras palabras escritas se fueron volviendo amarillos. Las letras azules habían ido perdiendo su vigor, mientras los números de los billetes permanecían inmodificables. Rostros serios, inconmovibles. No bien cerrábamos la caja, aquella tapa tan cuadrada, tan quieta, nos evocaba los cielos angostos de nuestra ciudad demasiado ancha. Y la ciudad, por supuesto, se extendía afuera, en un mundo ajeno, un sitio de luz inaudita. Durante un instante, frente a la caja cerrada, todo me parecía perfecto, todo. Pero enseguida dejaba de parecérmelo. Comencé a llenar con mi caligrafía de trazos nerviosos más y más listones de papel. Por lo visto, las preguntas sin respuestas o los misterios que se multiplicaban me impulsaban a escribir. Y escribir era, sencillamente, dejar que la mano se deslizara de un extremo al otro del papel, una caricia involuntaria con el puño cerrado. Las historias que yo escribía a veces comenzaban en un papel y terminaban en otro, lo que muchas veces se convertía en un verdadero contratiempo, ya que yo no le ponía indicación alguna y los papeles se mezclaban unos con otros desprolijamente, se confundían y, casi siempre, las historias quedaban sin su final o su principio. Ante semejante desacomodamiento, la integridad de los billetes se ponía de manifiesto y los números vacíos que indicaban su valor llenaban nuestra cabeza de abismos. Con solo mirar las facciones de los hombres con sus bigotes y sus cuellos duros, no había dudas de que habían sido esculpidas sobre la aspereza de aquellos billetes. Nuestras palabras no, eran volátiles, se difuminaban, primero en la memoria y luego al escribirlas perdían su color, se volvían leves, escurridizas. Durante un largo periodo tuvimos la suerte o la desgracia de acumular billetes para los tiempos de penuria que desde ya alguna vez vendrían. Así es que la caja estuvo llena y apretada de papeles hasta que la penuria entró. Y fue la mano negra anticipada por la abuela. Una enfermedad y unos cuantos desarreglos de la vida nos obligaron a ir quitando uno a uno los billetes de la caja. Daba pena ver cómo a medida que quitábamos billetes, la oscuridad iba ganando más espacio en el interior de la caja, haciendo que nuestras letras escritas se hundieran quién sabe en qué hondas profundidades. Frente a este panorama, el rostro de mi tía se puso tenso y su mirada se volvió antipática.
Apoyando sus uñas rojas en el hule, mi tía se asomaba por el borde de la caja con los ojos muy abiertos, intentando distinguir papeles escritos de billetes, como quien separa la paja del trigo, como quien divide la luz de la oscuridad o la tierra firme de las aguas. En la desolada expresión de su cara adiviné que con cada billete que sacábamos de aquella caja, tía sentía que otra vez los hombres, igual que años atrás, se volvían a ir por la puerta principal. Para compensar esa pérdida, empecé a llenar más papeles con palabras. La abuela no tomó ninguna medida particular, salvo que se dedicó a hablar del mundo y de las manos negras a cada rato y con mayor vehemencia. Después, los días y las noches pasaron de manera natural. Llegó un momento en el que ni un solo billete quedó en la caja. Apenas contábamos con unas pocas monedas en los bolsillos del saco. La caja, en cierto sentido, se volvió liviana y el mundo quedó definitivamente del otro lado. Fue entonces cuando a mi abuela se le ocurrió que era preciso redoblar la guardia para encontrar el sitio de escondite de la caja. Quizá para no sucumbir ante la costumbre o para eludir la tentación de algún ladrón furtivo, o vaya uno a saber, para evitar qué otra clase de calamidades, comenzamos a esconder la caja en un lugar diferente cada noche. Debimos alimentar nuestra imaginación para no repetir los escondites. Tuvimos que esforzarnos para encontrar lugares nuevos dentro de nuestra propia casa, bajo la cama grande, a veces, y otras entre las toallas recién lavadas o en la parte alta de los roperos. Las bocas de las rejillas eran demasiado pequeñas y el horno estaba muy engrasado. La caja tenía sus pretensiones, exigía un tamaño y una forma determinada que pudiera alojarla. Afortunadamente nuestros pensamientos, igual que las palabras escritas sobre el papel, se achicaban y se agrandaban, respondiendo a nuestros deseos. En algunas oportunidades tuve que doblar todo el cuerpo y hacerme un ovillo para estar cerca de la caja y poder vigilarla durante la noche. Llegué a pensar que cuando se acabaran los lugares dentro de la casa, tendríamos que buscar escondites en otra parte. Miles de veces me pregunté si de verdad a alguien le interesaría robar nuestra caja, como los ladrones roban los bancos, con temeridad, arrojo y sin tener en cuenta las consecuencias. Además, pensé en el peligro de la luz encegueciendo el trazo azul de nuestras letras sobre el papel hasta hacerlas desaparecer. A mi abuela esta posibilidad la aterraba y iba de un lado a otro, frenética, con la caja en la mano, buscando sitios nuevos donde esconderla. De una punta a otra iba y venía con el ceño fruncido y los hombros alzados, repitiendo igual que un loro: el mundo es un escondite demasiado grande. La frase me dejaba pensando, y la oscuridad que había dentro de la caja se contagiaba de la que había en mí, y el mundo se alejaba tanto, tanto, que me imaginaba que yo era un ladrón que entraba en un banco y se llevaba todos los billetes para traerlos aquí, para que no hubiera diferencia entre el afuera y el adentro, como si ya no existieran más noches y días, días y noches. Ese parpadeo del mundo que agobiaba la memoria de mujeres asustadas como nosotras. De vez en cuando, y sin ningún motivo, las tres imaginábamos que en otro lado, no más allá de nuestra casa, no en las calles, sino en otro lado, existía un lugar donde no había cajas, donde la amplitud de los espacios resultaba tan grande que ocultar se volvía innecesario. Dormíamos mal y en las mañanas estábamos nerviosas.
Por momentos creía que las palabras escritas en los listones de papel habían quedado impregnadas con el recuerdo de los adustos rostros de los billetes. Aunque a decir verdad, los billetes ya ni asomaban su aspereza por nuestra casa. En otras ocasiones se me ocurría que había sido al revés, que las palabras escritas, al ir proliferando, los habían expulsado sin querer. Si ahora ya no había más billetes, ¿tenía sentido esconder la caja? Pocas veces esa clase de preguntas no se perdía en nuestra memoria, que de golpe y porrazo se había convertido en un pizarrón negro sin palabras escritas. Pasábamos los días, esperando que llegara la noche. Mientras tanto, nuestras palabras se acurrucaban en una oscuridad que parecía un gran vientre, más grande de lo que cualquiera es capaz de imaginarse. Nada es lo que parece, solía decir mi abuela. Mi tía y yo la mirábamos, y las palabras de mi abuela crecían con esa pavorosa manera que tienen de crecer ciertas palabras. Nada es lo que parece. Una mañana al despertarme fui a ver a mi abuela, que había sido la encargada de custodiar la caja. Entré en la habitación y el silencio me sobresaltó. El silencio abría endijas en el aire por donde se colaba la desesperación del mundo. Mi abuela estaba muerta, lisa y llanamente muerta, tiesa de pies a cabeza sobre la rectitud de la cama. Tía y yo pusimos patas arriba todo lo que se podía dar vuelta y hurgamos donde se podía hurgar, tratando de encontrar el escondite de la caja. Tía, alta y estirada sobre una silla o en cuatro patas, con la cabeza metida dentro del ropero. Yo, revolviendo, revolviendo para desacomodar un orden construido a base de buenas voluntades y de tiempo. Pero fue inútil. La caja no aparecía por ningún sitio. Entonces empezamos a pensar que el mundo, ese lugar que existía del otro lado de la pared, podía ser un buen escondite. Miramos hacia afuera y un chijetazo de luz nos encandiló. Después, las hileras de casas nos llevaron a imaginar que adentro había tías y abuelas y mujeres como yo, con cajas escondidas en lugares hallados por una imaginación que se desbordaba de sí misma, que se desbordaba así, como la oscuridad, como la noche, como el hambre.